Hola, hola mi gente, reciban un cordial saludo. Gracias por acompañarme en este nuevo análisis. Hoy hablaremos de tres temas que han sacudido el panorama político y judicial de México. Iniciamos con el revés de la Suprema Corte de Justicia contra Ricardo Salinas Pliego. También tocaremos el tema del cierre definitivo del caso de plagio de la ministra Yasmín Esquivel y hablaremos de la polémica desatada por el trato mediático a Sandra Cuevas, en contraste con los ataques del PAN a figuras como Gerardo Fernández Noroña. Comencemos con la información. Arrancamos con lo que muchos consideran un giro inesperado dentro del mismo Poder Judicial. El reciente revés judicial contra Ricardo Salinas Pliego y el cierre definitivo del caso por plagio contra la ministra Yasmín Esquivel. Estos dos hechos, aparentemente aislados, revelan un cambio importante en la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en vísperas de su reconfiguración. Es un giro inesperado, ¿sí? Porque esto que ocurrió esta semana con Salinas Pliego marca un antes y un después. Por primera vez, la Corte batió dos recursos de impedimento promovidos por Grupo Electra. Se trataba de tácticas legales que buscaban retrasar indefinidamente el pago de una deuda fiscal multimillonaria, más de 35,000 millones de pesos, alegando que varios ministros no podían conocer del caso, es decir, que estaban impedidos para ver el asunto. Nos damos cuenta que esto pasaba antes y aún bajo el liderazgo de Norma Piña, estos recursos eran admitidos sistemáticamente, lo que permitía al empresario seguir ganando tiempo sin enfrentar el fondo del asunto. Sin embargo, en esta ocasión, por primera vez, los recursos fueron desechados de forma directa por ser notoriamente improcedentes. Esto indica que incluso dentro de una corte que ha sido acusada de parcialidad, se están dando señales de una recuperación de la función jurisdiccional. De este modo, con una nueva presidencia próxima a comenzar, todo apunta a que la estrategia de obstrucción judicial de Salinas Pliego llegará a su fin. Y eso es una señal positiva de que el sistema empieza a limpiar sus propias estructuras. En paralelo, otro fallo relevante fue el cierre del caso de Yasmín Esquivel por el presunto plagio de su tesis. El Pleno de la Corte resolvió por unanimidad que los ministros no pueden ser sujetos a sanciones administrativas por ese tipo de hechos, cerrando así definitivamente el expediente. Con esta decisión, la ministra queda legalmente habilitada para asumir una eventual presidencia de la Corte. En este sentido, el contexto es clave. La Corte, que ha sido fuertemente cuestionada por su falta de transparencia y por fallos que han favorecido a empresarios cercanos al viejo régimen, empieza a tomar decisiones que rompen con esa narrativa. Salinas Pliego ya no tiene el blindaje que gozaba y Esquivel, señalada sin pruebas judiciales concluyentes, queda exonerada por la vía institucional. Nos damos cuenta que esto ocurre justo cuando la Corte está por cambiar su integración y cuando se discute la legitimidad del proceso electoral judicial. A pesar del ruido externo, las decisiones están empezando a hablar por sí solas. Además, estas resoluciones llegan en un momento donde se busca dar señales de justicia y gobernabilidad en medio de un proceso de renovación profunda. Se cierra un ciclo de la ministra Norma Piña con señales de cambio y se abre la puerta a una corte con menos tolerancia al privilegio empresarial y mayor vocación jurídica. La buena noticia es que por fin la Suprema Corte empieza a responder con autonomía en temas que llevaba años bloqueados. Que un empresario como Salinas Pliego no pueda seguir evadiendo el pago de impuestos con recursos infinitos y que se cierre un caso mediático sin sustento jurídico firme, muestra que México está avanzando hacia una justicia más equitativa y menos manipulable. Es así que mientras desde la derecha se intenta bloquear la elección judicial y desacreditar al sistema electoral, desde la izquierda se sigue empujando una transformación real en el amparo de la justicia. ¿Sí? Esta transformación no es solo política, también es institucional. No se trata de venganza ni de persecución, sino de equilibrio, de cerrar la puerta a los privilegios, abrir paso a la rendición de cuentas y, sobre todo, de poner la ley por encima del dinero y los intereses particulares. Es el tipo de justicia que durante años fue negada al pueblo y que hoy empieza a perfilarse como una realidad tangible. Continuamos con otro tema donde se muestra un episodio que deja claro cómo el PAN ha perdido toda la compostura en el terreno político. En Chihuahua, el líder estatal del PAN protagonizó una serie de declaraciones insultantes dirigidas directamente a Gerardo Fernández Noroña. En lugar de presentar argumentos o críticas con sustancia, se lanzaron insultos personales en plena conferencia de prensa.
con un lenguaje fuera de lugar para alguien que representa a un Congreso local. Sí son. Además, esta provocación no fue un acto aislado. El mismo diputado Alfredo Chávez volvió a repetir el insulto en redes sociales como si estuviera buscando una reacción legal o mediática de parte de Noroña. Como podemos ver, hay una estrategia deliberada de victimización. Esto es decir, provocar con insultos para después posar como víctimas si se responde con firmeza. En este sentido, nos damos cuenta que el PAN ha cambiado el debate político por actos mediáticos agresivos y absurdos. Así son ellos. Al respecto, la respuesta de Noroña fue firme pero inteligente. No cayó en la trampa del insulto ni en la denuncia directa. Respondió señalando que si estuviéramos en el siglo XIX, el diputado panista habría merecido un duelo. De este modo, Noroña dejó claro el nivel de cobardía de quienes atacan desde la distancia, pero evitan el cara a cara. Y fue más allá, señalando que este tipo de personajes no representan la dignidad histórica de Chihuahua, que es un estado con figuras importantes en la historia de la oposición y del debate político. ¿Sí? Un barbaján simplemente. Nos damos cuenta que esta clase de provocaciones no solo buscan desacreditar a Noroña, sino desviar la atención del proceso electoral del 1 de junio. Es parte del mismo guión de distracción que se está viendo en otros frentes. Mientras se desata el caos en el debate judicial, se provocan conflictos artificiales con personajes como Noroña para alimentar la narrativa del autoritarismo de la 4T. Sin embargo, el intento no les está funcionando. En este contexto, también se ha desatado una polémica que involucra a Sandra Cuevas y a dos periodistas de línea progresista, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. Ambos concedieron una entrevista en dos partes a Cuevas, desde su nueva galería de arte. Esto ha levantado críticas en redes y entre analistas por tratarse de una figura con historial violento, acusaciones de corrupción y una trayectoria abiertamente anti-4T. En este sentido, lo que generó molestia no solo fue el contenido de la entrevista, sino el tono y el trato que se le dio. Como podemos ver, no fue una entrevista en un estudio neutral ni por videollamada, sino en su galería privada, que recientemente inauguró. Es así que nos damos cuenta que esto fue percibido por muchos como un acto de blanqueamiento político, y más cuando se evitó abordar temas fundamentales como su riqueza inexplicable, sus antecedentes de agresión o el uso de recursos públicos, así o más a modo la entrevista. En este sentido, la crítica no solo es válida, sino necesaria. Si una figura como Sandra Cuevas, que ha sido una de las más violentas contra la 4T, recibe ese nivel de exposición positiva en medios progresistas sin cuestionamientos de fondo, el mensaje que se manda es de permisividad. Se privilegia el escándalo sobre la coherencia ideológica, y eso ha sido aprovechado por la derecha para dividir al movimiento, usando a personajes como Cuevas como punta de lanza. La buena noticia para México es que este tipo de controversias sirven para exponer las contradicciones internas y fortalecer el pensamiento crítico dentro del movimiento progresista. La base social de la 4T ha demostrado tener la capacidad de cuestionar, exigir coherencia y no dejar pasar actos que podrían favorecer a personajes que representan justamente lo que se busca erradicar: el uso del poder con fines personales, el dispendio de recursos sin explicación y la traición a los principios fundamentales de la democracia. Al final, lo que demuestran estos episodios es que mientras la derecha lanza insultos y busca provocar, y mientras ciertos medios caen en actos de promoción disfrazados de periodismo, el verdadero respaldo social se construye con coherencia, con crítica firme y con claridad política. El izquierdismo no puede permitir blanquear figuras oportunistas ni callar ante provocaciones burdas. Esa es la diferencia entre construir un proyecto de país o presentarse al espectáculo. Y bueno, mi gente, así las cosas. Gracias a todos ustedes por acompañarme en este análisis. Los invito a que le dejen su like a este video, a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan los próximos videos. Nos vemos en el siguiente video para seguir analizando lo que pasa en nuestro México y en el mundo. Y no olviden dejarme sus comentarios para saber qué piensan, porque su opinión es muy importante. Y en México todos tenemos voz. También quiero darle las gracias a todos los que me dejan sus comentarios, sus likes y que se suscriben al canal. Muchas gracias por su gran apoyo. Recuerden, siempre a la izquierda, con el pueblo. Y este 1 de junio, todos a votar.